Buenos días con todos. Tengo el gusto de presentar a la siguiente expositora, la doctora Patricia Guzmán, con el tema de cranectomía descomprensiva en infarto cerebral maligno. La profesora invitada es la doctora Patricia Guzmán con el siguiente currículum. Graduada en la Universidad Central del Ecuador, especialista en neurocirugía por la Universidad Técnica Particular, especialista en neurología pediátrica por la Universidad Católica de Lovania, Bélgica. Fellow en cirugía tumoral cerebral en Legia, Bélgica. Cursos de entrenamiento en neurotoscopía y cirugía de base de cráneo en la Universidad Saint Louis y la Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos. Es directora técnica médica del Hospital Eugenio Espejo. Es subdirectora de áreas quirúrgicas del Hospital Eugenio Espejo. Ex líder del servicio de neurocirugía del Hospital Eugenio Espejo. Responsable del servicio de neurocirugía del Hospital Pablo Arturo Suárez. Estimada doctora, es un gusto para nosotros tenerla en este evento, para nosotros muy importante, tener tan distinguida profesional. Doctora, usted tiene la palabra, en este momento puede continuar con su exponencia. Bueno, muchas gracias al comité organizador por invitarme. Siempre es un gusto compartir los conocimientos que podemos tener, así como la revisión que podemos hacer, porque un médico debe estar siempre actualizado para continuar. Por más años que tenga, el médico tiene que seguir estudiando. Y eso lo hemos hecho juntos. Bueno, el tema que voy a exponer ahora es la craneotomía descompresiva en el infarto cerebral maligno, poniendo el adendum de que la craneotomía descompresiva no es la elección inicial en el tratamiento del infarto cerebral o de la isquemia cerebral. Tiene sus indicaciones precisas y en la actualidad, dentro de las guías internacionales basadas en la evidencia, se toma en cuenta esta posibilidad para tratamiento de los pacientes afectados por esta patología. Doctora, no sé si podemos proyectarle, por favor. Estamos solamente como presentación. Si le proyectamos en su totalidad la pantalla, muy amable. ¿Ahí? ¿Mejor? Perfecto. Estamos apreciándole mucho mejor. A nivel mundial, el ictus o stroke representa una de las primeras causas de mortalidad. De hecho, en Estados Unidos figura como la segunda o tercera causa de mortalidad, y en nuestro país, obviamente, no es diferente. Dentro del ictus, que incluye tanto el ictus isquémico como el hemorrágico, el ictus isquémico representa el 80% de los casos. En Ecuador, hasta el 2018, tuvimos que representaba la cuarta causa de muerte. En cambio, en el 2019, que esta es la revisión o la presentación del INEC como estadísticas vitales, representa ya la tercera causa de mortalidad. ¿En qué tipo de pacientes se presenta? Pues se presenta con mayor preferencia en ancianos, asociado a comorbilidades como hipertensión arterial, diabetes. Como ustedes vieron en la presentación del INEC, la diabetes es incluso una de la segunda causa de mortalidad a nivel del país. Tienen que ver aquí grandes ateromas intra o extracraneales, enfermedades de pequeños vasos, fibrilación auricular como causas asociadas. Pero no solo afecta a los individuos de mayor edad, sino también a jóvenes
con el uso de sustancias ilegales como el tabaquismo, trauma, pero sustancias ilegales como por ejemplo la cocaína. ¿Y cómo ocurre? Usualmente se dice que puede provocar hipertensión arterial y vasoconstricción, pero esta no suele detectarse cuando el paciente llega y es porque es un cambio transitorio. También que disminuye la recaptación tanto de las catecolaminas como de la serotonina, y esto también se traduce en un vasoespasmo, lo que causaría un infarto o una isquemia cerebral y sobre todo en el territorio de la cerebral media. ¿Cuáles son las manifestaciones o el cuadro clínico en el paciente cuando presenta una isquemia cerebral? Va a depender del territorio cerebral que esté involucrado y si se trata de un área elocuente. Por ejemplo, aquí en este gráfico podemos ver los territorios vasculares, los principales como la cerebral media, en azul la cerebral posterior, en verde la cerebral anterior y las zonas limítrofes en la irrigación de estos vasos, como estas que están en amarillo, y esta zona correspondiente a la arteria coroidea anterior. Dependiendo de la ubicación, entonces tendremos las manifestaciones clínicas. Para el diagnóstico, obviamente, para el cuadro clínico se refiere a sus síntomas. Por ejemplo, a nivel frontal, ¿qué es lo que podemos tener? Podemos tener una hemiparesia con predominio crural, abulia, mutismo, hemihipoestesia contralateral con la distribución que les había explicado. Por ejemplo, en la cerebral media, si se trata, como en este caso, de un infarto de la cerebral media en territorio dominante, áreas elocuentes del lenguaje, entonces vamos a tener, además de una hemiparesia, hemihipoestesia, vamos a tener afasia. Entonces, dependiendo del territorio del que se trate, vamos a tener esto. Si es del territorio de la cerebral posterior, probablemente trastornos visuales son importantes, cefalea, cambios en los movimientos oculares, cuadriparesia puede aparecer dependiendo del nivel de obstrucción del vaso. Para esto también es importante mencionar que para el diagnóstico, dentro del diagnóstico clínico se utiliza que en primera instancia la tomografía, y es importante recalcar que dentro de la tomografía se ha ideado una escala ASPEX, porque vamos a hablar de infarto cerebral maligno que usualmente afecta al territorio de la cerebral media. Me pareció importante incorporar estos criterios, como por ejemplo la evaluación en la tomografía de 10 zonas que corresponden a las arterias cerebral media. De eso se trata la escala ASPEX y tiene un puntaje de 10. Si hay un territorio afectado, pues este va disminuyendo en puntaje sobre 10. Si tengo este territorio afectado, será 9. Si tengo 3 territorios afectados, tendrá 7, etcétera. Y de hecho, para implementar la terapia en los pacientes, se esperaría que tenga un puntaje de 7 o más para la implementación de la terapia como uno de los criterios, no como la totalidad de criterios. Bueno, les decía que es importante determinar, voy a mover esto que me está estorbando un poquito, ¿ya? Determinar en el paciente los signos y síntomas clínicos que existen. Aquí les había puesto un cuadro para determinar, por ejemplo, la parálisis facial central. Ustedes ven, las arrugas de la frente están completas, pero toma el surco nasogeniano, es bastante evidente que hay una paresia. En esta paciente, al hacer las maniobras de exploración motora, vemos que uno de los brazos cae y estamos
evidenciando la hemiparesia. La presentación que actualmente estoy realizando toma como puntos guía la guía publicada en el 2019 por la AJA y evidencia disponible en la literatura médica tanto en español como en inglés. Es importante que especifiquemos que una de las prioridades o como comienza la atención del paciente con stroke es la detección temprana de los síntomas de una probable isquemia cerebral. Y para ello es indispensable, como lo especifican en esta guía, la educación tanto a la población como al personal paramédico y la estructuración de una clave de ictus para la aceleración de los tiempos. De hecho, cuando el 911 en nuestro caso, 912 en otros países y otro, recibe la llamada de un probable ictus, tiene prioridad de despacho. Prioridad de despacho, de atención y de transporte del paciente hacia la unidad que pudiera, en los casos, hablamos del extranjero, esta es una guía extranjera, a una unidad de ictus. En nuestro caso, se debería ser a la unidad que pudiera contar con los elementos necesarios para la atención inmediata de estos pacientes e incluso la probabilidad, si estamos dentro de la ventana adecuada, de iniciar la trombolisis. No es el caso en nuestro país, ¿verdad?, de contar con unidades de ictus. La única que tenemos en Quito está en el Hospital Eugenio Espejo. Supongo que está funcionando todavía, pero se creó hace pocos años y permite la monitorización adecuada del paciente con la intervención multidisciplinaria, tanto de neurología, neurocirugía, el personal está entrenado, tienen equipamiento de monitorización y los procesos estructurados como para la atención de este tipo de pacientes. Como les decía, en la atención de estos pacientes es una atención multidisciplinaria en la que intervienen emergenciólogos, neurólogos, neurocirujanos, intensivistas, y es indispensable el reconocimiento, la instrucción del pronto reconocimiento de los síntomas de esto. Es importante también recalcar que a nivel internacional se especifica que un paciente con ictus debe ingresar a una unidad de ictus. Si el paciente estuviera con compromiso respiratorio, compromiso de conciencia y necesitaría estar intubado, debería ingresar directamente a la unidad de terapia intensiva. Estos pasos son fundamentales porque parecería ser utópico que tenemos una ventana tan corta como 4.5 horas, una ventana prolongada de 4 o 5 horas para poder iniciar el tratamiento de trombolisis, luego de lo cual es tardío y no serviría de nada. Esperamos que en nuestro país podamos implementar y podamos llegar a ese tiempo. Si en los países desarrollados aún es difícil llegar a este tiempo, a nosotros nos falta bastante camino por recorrer para lograrlo. Bueno, el diagnóstico, como les decía, tiene criterios clínicos y criterios radiológicos. Y dentro de estos criterios radiológicos, es importante saber que la tomografía es una prioridad, es decir, si llega el paciente, no como ocurre en otro tipo de patologías, etcétera, que primero hacemos una serie de procedimientos, le estabilizamos, le sacamos la sangre, etcétera, etcétera. En este caso, en el término de 20 minutos de la llegada del paciente a emergencia, debe estar hecha la tomografía. ¿Por qué? Porque la tomografía me va a permitir distinguir entre si existe una
hemorragia cerebral o es un ictus isquémico. Los síntomas que presenta el paciente no me permiten del todo diferenciar si se trata de una isquemia o si se trata de un ictus hemorrágico. Y para esto la tomografía ya me daría la posibilidad de un diagnóstico cierto si es un isquémico o si es un infarto o si es un ictus hemorrágico. Se puede utilizar la tomografía axial, la tomografía simple, tiene el objetivo que les comenté, pero obviamente la tomografía en un primer inicio, en las primeras 24 horas, probablemente no me va a dar mayores signos, y más aún si no se hace un estudio sistematizado de la misma. Probablemente en las primeras horas pudiera haber una falta de diferenciación, una pequeña zona, en una zona hipodensa, discretamente hipodensa y falta de diferenciación córtico-subcortical. En la actualidad, aunque no en la guía que les he comentado, se comenta que se puede utilizar otros recursos como la angiotomografía, por ejemplo, que permite la localización del vaso, la circulación colateral, sabiendo que cuando la circulación colateral es buena, probablemente el pronóstico mejora porque hay mayor factibilidad de recuperación. En cambio, si no hay buenas colaterales, el pronóstico se vuelve más sombrío en estos pacientes. Por otro lado, también se puede utilizar la tomografía por perfusión, igual que la perfusión a nivel de difusión a nivel de resonancia magnética, que permite identificar el centro de la isquemia o el infarto y la penumbra periférica y cuantificar cuánto tejido salvable se puede dar, lo que influiría en nuestra conducta. Aparte de esto, una vez que hemos tenido el principal diagnóstico, el principal elemento de diferenciación, también en los pacientes, tomando en cuenta la etiología o las probables causas asociadas, el ecodoppler carotidio es uno de los estudios solicitados para ver si tenemos ateromas a nivel de la carótida. Una oclusión de más del 50% es sugestiva o de menos del 50% de la luz del vaso, pero en un paciente mayor de 50 años que tenga diabetes, hipertensión arterial, si ha tenido tabaquismo, etcétera, también es una causa predisponente para una isquemia cerebral. A nivel de corazón, también el ecocardiograma, porque hay ciertas patologías trombolígenas que también podrían ser causa de la isquemia cerebral. En las imágenes, pues ahí a un ecodoppler carotidio y aquí un ecocardiograma en donde se busca justamente buscar patologías que pudieran ser embolígenas y causantes de la isquemia. Ahora, el infarto cerebral maligno. No todos los pacientes van a hacer un infarto cerebral maligno, pero usualmente se caracteriza por un deterioro de conciencia que es temprano, signos de focalidad neurológica con afectación de más del 50% del territorio en la arteria cerebral media. Entonces podemos definir para individualizar o para evaluar el deterioro neurológico. Existen escalas específicas ideadas y la más conocida o más utilizada a nivel mundial es la escala NIS o la escala de Stroke del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. Les decía también como ¿qué es lo que evalúa la escala NIS? Evalúa la severidad del evento y establece criterios pronósticos. ¿Qué parámetros toma en cuenta?
el nivel de conciencia, si existe mirada conjugada, cómo está el campo visual, presencia de paresia facial, déficit motor en miembros superiores, en miembros inferiores, ataxia de extremidades, déficit sensitivo, presencia de afasia o no, presencia de disartria, extinción e inatención, y el puntaje total es de 42. ¿Pero qué me dice ese 42? Si tengo, o qué me dice el 3, el 12, ¿qué significa eso? Que el problema o la severidad es leve si el puntaje en esta escala NIS es de 0 a 7, moderada de 8 a 13, severa de 14 a 21 y muy severa de 22 a 42. ¿Qué es lo que ocurre en la fisiopatología, el infarto cerebral? En una primera fase, tratando normalmente el flujo sanguíneo cerebral se mantiene en un rango, se mantiene estable en un rango de presión de 60 a 150, por debajo de la cual la isquemia provocará, por debajo de la cual la hipotensión provocará isquemia y la hipertensión provocará edema. De un inicio, la primera reacción orgánica es una vasodilatación importante para tratar de aportar el oxígeno suficiente al área isquémica. En segunda instancia, agotado este recurso, tenemos que finalmente aparecerá un incremento de extracción de la fracción de oxígeno para igualmente tratar de aportar la mayor cantidad de oxígeno al área sufriente. Agotados estos recursos, ocurre la muerte neuronal porque ya no tiene otro recurso y disminuye el flujo sanguíneo cerebral. Bueno, finalmente muere. Entre el primero y tercer día aparece un importante y progresivo edema en el infarto cerebral, y esto lleva a una herniación y compresión del tronco cerebral, aunque de inicio no existan signos de hipertensión endocranial. El edema es inicialmente citotóxico por la disminución de nutrientes y oxígeno y por la disminución del flujo sanguíneo. Esto lleva a una disfunción de las bombas de ATP, sodio y potasio, que ocasionan una entrada excesiva de agua hacia las células, igual que el sodio, y finalmente la isquemia incrementa la permeabilidad de los vasos con escape del líquido hacia el intersticio y se suma entonces un edema vasogénico. Por lo tanto, en el infarto cerebral, en la isquemia cerebral, tenemos dos mecanismos de edema, citotóxico y vasogénico. Aquí un gráfico de toda la cascada o secuencia de daño celular ocasionada por los mecanismos ya descritos. Aquí vemos el centro que es el centro de la isquemia o infarto, que es el core. Esta es la penumbra y esta la oligoemia benigna, es decir, es la zona probablemente que podemos recuperar y debemos luchar porque en la zona de penumbra no progrese hacia la necrosis. Para eso, el infarto isquémico, recordemos que es una lesión permanente resultante de la reducción de flujo sanguíneo cerebral en una o más áreas del cerebro debido a la oclusión de un vaso cerebral. Y el objetivo final del tratamiento es desobstruir el vaso. Para ello hay algunos mecanismos que se practican en la actualidad. Los pacientes con ictus isquémico pueden tener un curso maligno con una prevalencia del 2 al 8%. Por eso decía que no todos las isquemias cerebrales le progresan a un infarto maligno.
es del 2 al 8%. Pero esto es importante. Los pacientes con un curso maligno hacia el infarto hemisférico cerebral tienen una mortalidad elevada y se estima del 40 al 80%. En este caso, la craniectomía descompresiva puede reducir la mortalidad en al menos un 30% y según algunos estudios también mejora la morbilidad secuelar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en los pacientes? Aparte de toda la secuencia que habíamos dicho, apenas llega el paciente tiene que tener su tomografía, pues obviamente el paciente tiene que ser estabilizado. Se tiene que tener las medidas de resucitación en los casos necesarios, monitoreo continuo de signos vitales y, sobre todo aquí, pensar que, al menos para las medidas de resucitación y las medidas incluso de RTPA, administración de altelplaza para la trombolisis, la edad no es un limitante para los esfuerzos terapéuticos. Perdón por la repetición. ¿Por qué? Porque hay que evaluar cada caso y tomar decisiones. Supongamos que es un paciente de 60 años y no tiene comorbilidad alguna, pues es un candidato. Supongamos que es un paciente de 65 años y tiene cantidad de comorbilidades, diabetes, hipertensión arterial descompensada, fibrilación auricular, hay un deterioro neurológico importante y previamente tenía una escala de ranking funcional mayor a 2, mayor a 3. Probablemente ese no sea un candidato para una trombolisis u otros procedimientos. Evitar a toda costa la hipotensión por el mecanismo fisiopatológico que hemos hablado y asegurar la perfusión cerebral. Se debe combatir la hiperglicemia y la hipertermia. Tratar causas predisponentes como la fibrilación auricular. La hipertensión arterial debe ser tratada si sobrepasa los 185/100. Utilizar de preferencia medicamentos que no tengan efecto regional sobre el flujo sanguíneo cerebral, como los bloqueadores de receptores de angiotensina, bloqueadores de la enzima convertasa de angiotensina o beta bloqueadores, y evitar el uso de bloqueadores de los canales de calcio. Entre los bloqueadores de la enzima convertasa de angiotensina, por ejemplo, nosotros disponemos en emergencia de enalapril. Más tarde, como en este caso, ya. Aquí en un recuadro he puesto las recomendaciones de la AJA en cuanto a los medicamentos a utilizar, que no es el motivo de mi conferencia, pero me parece interesante que ustedes tengan estos datos sobre los medicamentos y las dosis que se pueden utilizar para tratar la hipertensión arterial en el paciente que llega a emergencia y en el paciente que es, tratado con altelplaza para la recanalización de los vasos. Hay que tratar la hiperglicemia que está por encima de 155 miligramos por decilitro, para lo cual se utilizará insulina, y evitar soluciones glucosadas. Mantener la temperatura por debajo de 37,5. En caso de fiebre, pues bajar por medios físicos y sobre todo paracetamol. Algunos pacientes, recordar que algunos pacientes pueden presentar disfagia por su propio problema, por el infarto como parte de la sintomatología e imposibilidad de la alimentación por vía oral, por el deterioro de conciencia, por ejemplo.
en 48 horas debe iniciarse la nutrición enteral por sonda nasogástrica. Y es importante saber que incluso si el paciente está despierto, hay que examinar la deglución de manera cotidiana para evitar la broncoaspiración. El administrar oxígeno suplementario si el paciente presenta hipoxia. Si la función respiratoria está comprometida, hay obstrucción parcial de la vía aérea o hipoventilación, requiere intubación y ventilación mecánica. Recordar que la hipoxia incrementa el área de lesión y empeora el pronóstico. Vuelvo a repetir esto porque es sumamente importante que tomemos en cuenta para que nos motivemos jóvenes, médicos ya de experiencia en la creación de las unidades. Un principio de consenso general en el mundo es que el paciente con accidente cerebrovascular debe ingresar a la unidad de ictus y posibilidad de acceso a una cama en UCI ante cualquier deterioro. Sin embargo, el paciente en estado de coma o necesidad de soporte ventilatorio de inicio o deterioro en relación a su estado inicial debe ingresar directamente a UCI. Esto es importante. El hablar sobre los tiempos es importante hablar en nuestro medio. Con frecuencia, desgraciadamente, no se toma en cuenta la celeridad, lo importante que tiene que ver la celeridad de evaluación, de actuación en los pacientes para brindarles la oportunidad. Con frecuencia se oye, ejemplo, UCI, ¿no? X, no voy a decir dónde, pero que dicen, sí, que primero le hagan y luego le evaluamos. Después más tarde, 2 horas, ¿cuántas horas? Pasó el tiempo oro para el paciente. Debemos tomar conciencia que esta es una situación prioritaria y desde el punto de vista humano, cierto que debemos nosotros manejar todo esto de nuestra emoción, etcétera, para ser más objetivos en lo que actuar como si estuviera tratando a un pariente mío, a alguien que yo quiero mucho. ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Cuánto interés, cuánta velocidad le pondría a mis actuaciones? Creo que eso ayudaría a algo. Una de las características del infarto cerebral maligno es el que haya una herniación o se demuestre una desviación de la línea media en más de 1 centímetro. Y en este caso, los corticoides para este tipo de edema no se han mostrado efectivos. Por lo tanto, en las guías internacionales no se recomienda su uso, pero sí se recomienda el uso de manitol o soluciones hipertónicas para disminuir o manejar la hipertensión endocranial provocada por el edema. Lo lógico, lo elemental es la cabecera a 30 grados para mejorar el retorno venoso y así disminuir la presión intracraneal. Pero este tema lo repetimos, todo el mundo repite. Pero resulta que a la hora de la hora, cuando verificamos el estado de un paciente en emergencia, el personal de cuidado ha olvidado este elemental principio de elevar la cabeza al paciente y con frecuencia los encontramos horizontales. Sabemos que el mero hecho de elevar la cabecera disminuye la presión intracraneal. La hiperventilación en el paciente intubado y con ventilación mecánica se consideran adyuvantes a la craneectomía descompresiva indicada en el infarto cerebral maligno. Es decir, la hiperventilación es un adyuvante que ayuda en el manejo de la presión, perdón, no se ve bien porque quería yo traer un extracto de
un extracto de la guía de la AJA publicada en el 2019 en cuanto a la trombolisis con Halter-Plus o RTPA. Entonces, esta trombolisis se realiza por vía intravenosa, una vía periférica, en la cual se administran 0.9 miligramos por kilo, con una dosis máxima de 90 miligramos, y esto se administra en 60 minutos, pero el 10% de la dosis se administra en bolo durante 1 minuto. Este es el procedimiento que se realiza pero la ventana, como se especifica aquí, es de un paciente que tenga hasta 4.5 horas, que es la nueva recomendación, ¿no? Previamente, en las guías previas, se decía que la recomendación era de hasta 3 horas, pero en la nueva recomendación de la AJA es hasta 4.5 horas que se puede hacer. Pero están descartados entonces los pacientes para este tipo de terapia, los pacientes que lleguen después de ese tiempo, o los pacientes en donde no se tenga una certeza del tiempo de evolución desde el inicio de los síntomas. Hay otros métodos que se utilizan, como la trombolisis intraarterial y la trombectomía endovascular. Pues la trombolisis intraarterial tiene una ventana más amplia, es decir, los pacientes que pueden tener hasta 6 horas en su ventana para poder hacer la trombolisis intraarterial, y consiste en la introducción de un catéter para canalizar los vasos cerebrales y llegar hasta el sitio del trombo, y la inyección del medicamento para lograr la lisis del trombo. Y la trombectomía endovascular, que cada vez va ganando más territorio, tiene una ventana más amplia, puede ser hasta de 12 horas, y en el cual justamente a través de un catéter con canasto que se abre, es una especie de stent que se abre en la zona, permite hacer el retiro del coágulo y desobstruir la arteria. Y finalmente, el motivo de la charla es la realización de una craniectomía descompresiva. Según otra vez tengo aquí el recuadro de la guía de la AJA, se hará en pacientes mayores de 60 años de edad que se han deteriorado neurológicamente en 48 horas, con edema asociado a un infarto de la cerebral media, a pesar de la terapia médica. ¿Y qué es lo que recomienda? La craniectomía descompresiva con una, ¿cómo se llama?, extensión dural. Aquí ustedes ven en la imagen, es una craniectomía hemisférica. Este es el lóbulo temporal, este es el lóbulo frontal, parietal, y aquí hemos hecho ya la craniectomía, hemos retirado la plaqueta ósea, y estas bandas blancas que ustedes ven aquí son parches durales, son parches de colágeno, o sea, es decir, son parches sintéticos que se aplican una vez que la dura madre está abierta. La dura madre también se abre para permitir que el cerebro se expanda en este espacio. Estos parches de colágeno usualmente se adhieren progresivamente y van formando una neodura. Usualmente suelo dejar un DREN, porque el colgajo cutáneo es sumamente amplio y sangrante. Por lo tanto, podría formarse como complicación un hematoma subdural. Entonces, la craniectomía descompresiva se la puede aplicar en pacientes con un puntaje de la escala NIS mayor a 15. Aquí tienen ustedes la escala NIS organizada. Y si yo tengo un puntaje mayor a 15, es un candidato con los demás criterios, ¿no?
mayor a 15 en el infarto derecho y mayor a 20 en el infarto izquierdo. Por alguna razón, estadísticamente se ha demostrado que hay un peor pronóstico en los pacientes con infartos en el territorio derecho. Y tienen un mejor pronóstico los pacientes vital, me refiero, los pacientes con un infarto en el territorio izquierdo, sin que haya una explicación lógica para el asunto, pero estadísticamente así se ha encontrado en diferentes estudios. Los signos de compromiso del más del 50% del territorio de la arteria cerebral media y comorbilidades importantes serían la indicación de la craniectomía descompresiva en los pacientes con infarto cerebral maligno. Es decir, la indicación de la craniectomía descompresiva es en el infarto cerebral maligno, pero no es una indicación en todos los pacientes que tuvieran un infarto cerebral. Para nada. La tomografía de control es importante como dentro de las indicaciones. Si el paciente tiene un deterioro, se tiene que hacer una tomografía de control en la que se verificará la extensión del área isquémica, incluso a otros territorios arteriales, el efecto de masa sobre estructuras de la línea media, como ven aquí. Tenemos día 1, tenemos este sector, luego el incremento, estamos ante un infarto cerebral maligno. Este es un infarto cerebral maligno. Y esta es una indicación de craniectomía descompresiva. El paciente con infarto que deteriora su estado de conciencia o presenta anisocoria, recuerde, debe tener una tomografía de inmediato, con las connotaciones que ya hemos dicho. ¿Qué es lo que hace la craniectomía? Como ocurre también en el trauma, etcétera, permite la expansión del cerebro edematoso fuera de la caja craneal a través de la misma, aliviando la compresión del tronco cerebral y obviamente mejorando el flujo sanguíneo cerebral al no estar comprimido por el edema, los vasos, además de la compresión extra que esto representa. Entonces, al liberar y retirar, como ustedes ven, es una craniectomía amplia que va hasta la región temporal y permite que el cerebro se expanda. Según la Sociedad Europea de Stroke, en su guía, lo considera la craniectomía descompresiva una indicación clase 1A para el infarto cerebral maligno. En la guía de la AJA la considera como una indicación de clase 2. El procedimiento incluye, como les decía, la craniectomía, la durotomía o apertura de la dura madre y la aplastia de la dura madre, como ya les expliqué. Para conseguir el objetivo se debe realizar el retiro de una gran plaqueta craneal de al menos 15 centímetros de ancho por 12 a 14 centímetros de altura, como ven en esta plaqueta de un paciente que sí, en realidad tenemos un gran edema cerebral y como hay una herniación uncal, se puede realizar como una medida extrema, hay la probabilidad de hacer la resección del lóbulo temporal para disminuir el efecto de compresión a nivel del tronco cerebral. En la fosa posterior, también una hipertensión en fosa posterior con compresión del cuarto ventrículo, la probabilidad incluso de una herniación ascendente. Se debe hacer una craniectomía de foso posterior.
Y en algunos casos, la hipertensión de fosa posterior con compresión del cuarto ventrículo puede causar hidrocefalia y ser necesaria la colocación de una ventriculostomía para aliviar la presión mientras se soluciona, ¿cómo se llama?, el edema causado por el infarto en fosa posterior. Los pacientes con manifestaciones clínicas de compresión severa del tronco cerebral, es decir, ha pasado mucho tiempo, hay una compresión prácticamente irreversible, no son probablemente los candidatos para realizar la descompresión. Los pacientes ancianos y con múltiples comorbilidades no son candidatos para hemicraniectomía descompresiva debido a los pobres resultados esperados. Como ven, las contraindicaciones quirúrgicas son más severas que para las contraindicaciones para la terapia clínica. Finalmente, si el paciente ha superado la etapa aguda de riesgo, etcétera, el paciente debe ir a una unidad de rehabilitación neurológica para permitirle mejorar su función y el establecimiento también de medidas ergonómicas que faciliten su vivencia diaria. En el curso de 3 meses, aquí una fotografía en la que en el curso de 3 a 6 meses, se colocará la plastia, la craneoplastia, es decir, puede ser el hueso del propio paciente si es que se cuenta con un banco de huesos, en donde se vuelve a colocar al paciente su plaqueta ósea. Lamentablemente no contamos con banco de hueso. Y se puede hacer una craneoplastia que puede ser con metilmetacrilato, una especie de plástico similar al que utilizan los odontólogos para la construcción de prótesis dentales. Y es un polvo que se reconstituye con un líquido especial, se da forma y finalmente se hace la craneoplastia y la fijación. Pero en la actualidad se utiliza también la placa de titanio, que es como está expuesto acá, una placa de titanio extensa que está cubriendo el defecto óseo de la craniectomía descompresiva, la misma que hice previamente. Aquí algo, no sé cómo ampliarle esto. Bueno, aquí un algoritmo de cómo proceder en nuestro medio, ¿no? En nuestro medio. Entonces, el asunto es que un paciente con síntomas de isquemia puede llegar por diversos medios. Puede llegar por sus propios medios al hospital o por el 911. El 911 tiene que tener la prioridad de atención a ese paciente. Y finalmente, el paciente tiene que tener una tomografía o una resonancia en el mejor de los casos, pero de inicio es la tomografía, ¿no? De pronto, doctora, si desea agrandarle en la parte Sí, inferior, en la parte inferior izquierda, en ese, ahí podemos hacerle clic, clic, clic para y nos vamos a la parte de arriba. Perfecto. Guarda. Ay, qué bueno. Ya no sabía cómo. Ya. Entonces, los familiares llevan a cualquier unidad y el 911 va a llevar a una unidad con capacidad de atención de ictus. Si la unidad tiene capacidad de atención para el ictus, se realiza una tomografía de encéfalo. Y si no, tiene que haber una rápida. Como ustedes ven, se va perdiendo tiempo. Es lo que sucede en la actualidad y que deberíamos mejorar. La activación del EREPIS y al tercer nivel o otra unidad competente. En cambio, el 911 tiene la obligación de llevar a una unidad que pueda atender al paciente con ictus. Desgraciadamente, las reglamentaciones dadas por el gobierno seccional de la salud
indica que los pacientes tienen que llegar a estabilizarse a una unidad y de ahí le llevan a la otra unidad, lo cual no es lo correcto para este tipo de pacientes. No debe ocurrir. Bueno, si se confirma el ictus isquémico y tiene criterios de trombolisis por vía venosa, se aplica, es decir, está en la ventana y con los criterios que ya había expresado, va a una terapia trombolítica y de aquí va a la unidad de cuidados intensivos. Si no tiene criterios para trombolisis vía intravenosa, tiene otras 2 oportunidades dependiendo de la ventana en que se encuentre. Si es de 1 a 6 horas, también puede hacerse por vía endovascular una terapia intraarterial y esto puede ocurrir en el tercer nivel. En nuestro caso, en Quito, tenemos el Hospital Eugenio Espejo que tiene angiógrafo y la unidad de intervención endovascular. Si esto no es posible, tenemos todavía un último chance de 6 a 12 horas también para la resección del coágulo vía endovascular mediante la canasta que les había explicado, que es una especie de canasta que se abre justo en el vaso y arrastra el coágulo. Ya. Si está estable, irá a la unidad si no está estable, irá a la unidad de cuidados intensivos. Si está estable, irá a la unidad de ictus. Todo el tiempo el paciente debe mantenerse con monitoreo clínico y radiológico seriado. Ya. Si tiene un NIS mayor a 15 o tiene un deterioro neurológico después de esto, ya tiene que descartarse otras causas, ¿no? Otras causas de deterioro, si hay hipoglicemia, si hay alguna otra causa y tiene que haberse analgesia e intubación si hay edema cerebral, etcétera, persistente. Si no, también será de control una TAG y una resonancia porque también podemos tener complicaciones por la trombolisis intravenosa, como una hemorragia, etcétera. Ya. Finalmente, si el paciente tiene un infarto cerebral maligno, ¿cómo le paso ahora? Sí. Exacto, aplastamos escape y pasamos al otro y así mismo con el cursor. Ahí proyectémosle, mi doctor. O agrandémosle. Deme un 5. Y así mismo nos vamos con la lupita. En la parte inferior, exacto. Y entonces vamos ya al parte operatorio según los hallazgos que tengamos en la imagen. O sea, una cranectomía de fosa posterior, o si se trata después de ¿cómo es? De la trombolisis, si hay un coágulo gigante, etcétera, etcétera, se evaluará y entonces podemos hacer una craneotomía descompresiva, una craneotomía de fosa posterior u otros procedimientos. Podría ser una ventriculostomía externa, etcétera. El paciente necesariamente irá a cuidados intensivos. Si mejora a la unidad de ictus, finalmente al iniciar el protocolo de rehabilitación del paciente y estamos en la salida. Si no mejora, continuará en UCI y usualmente su pronóstico es reservado y terminará en su fallecimiento. Hasta aquí lo que he podido compartir respecto a la indicaciones del infarto cerebral maligno. No sé si tienen alguna pregunta y les agradezco mucho la atención. Espero estar dentro del tiempo. No sé si me pasé. Estamos con el tiempo muy bien, mi doctora Guzmán. Muchas gracias por la exposición. En realidad, un abordaje bastante interesante que nos ha brindado el día de hoy.
Vamos a seguir con unas pocas preguntas que tenemos para usted, si me lo permite. Claro que sí. La primera pregunta vendría siendo, tenemos en cuenta que estos problemas, esta enfermedad, tiene mucho que ver el tiempo. El tiempo es muy valioso en estos estados de infarto cerebral o de ictus. Teniendo esto en cuenta, en consideración, muchos de nuestros médicos en el auditorio son médicos que están en el primer nivel, que están en la medicatura rural, y muchas veces el transporte de pacientes es muy complicado y perdemos bastante tiempo. ¿Cuáles serían medidas que podemos nosotros realizar o recomendaciones que usted tendría para evitar pues complicaciones futuras cuando el paciente ya sea transportado o para ahorrar un poco este tiempo tan valioso? Bueno, la primera cosa es el reconocimiento, y esto me trae a la memoria que yo hice no, es la prerurales, ¿no? Que hacíamos, y yo estuve en un centro de salud de La Tacunga. Y obviamente una de las dificultades que tenemos que reconocer son las debilidades en la parte neurológica. Y justamente era una persona joven, lo que aumentaba mis dudas, era una persona joven que venía con un déficit motor, que decía que no le sentía bien al brazo, etc. Pues la tendencia a decir debe ser psicológico, ¿no? Pero en la maniobra yo sí veía caer el brazo. Y tenía mi seria duda porque decía, no, pues es muy joven. Y entonces ahí yo recuerdo cuando hacía la conferencia, decía, no, si yo tengo la evidencia de algo como esto, un déficit, la sospecha está, pues no me tardo, no tengo que decir, vamos a esperar, etcétera. Tiene que ser una decisión inmediata de transferencia hacia el tercer nivel. Y la decisión inmediata, las recomendaciones es que durante el transporte se mantenga la homeostasis del paciente, es decir, procurar mantener presión arterial normal, ventilación normal, una saturación adecuada, evitar la hipoxia. Es lo único que puede hacer porque está en el primer nivel, pero es mantener la homeostasis es la regla, no demorarse y creer o dar por cierto lo que dice el paciente y lo que estoy viendo, porque un paciente puede ser enviado a su casa cuando en realidad está haciendo un infarto cerebral. Nunca supe qué pasó con ese paciente, pero lo recuerdo y nunca lo voy a olvidar. Entonces mi recomendación es esa, que el transporte tiene que ser lo más rápido posible. Hay cosas que ya salen de las manos de quien está en el nivel básico, porque conocemos las circunstancias, pero en la medida de lo posible, lo que toca en ese nivel es no demora, va enseguida, activa la red, como sea, pero lo hace y tiene que activar, informar a los familiares de inmediato que tiene que ser lo más rápido posible y el comunicarse con el hospital más próximo que pudiera ayudarle a decir que va en camino el paciente para que la gente esté preparada y se pierda el menor tiempo posible. Claro que sí, muchas gracias. Hablando justamente de este tema, sabemos que la EREPIS o el Sistema Nacional de Salud a veces tiene algunos inconvenientes en esto del tiempo, de los tiempos en los cuales se trasladan los pacientes y sobre todo a los niveles de especialidad. Hablamos que el Eugenio Espejo es uno de los pocos hospitales, lastimosamente, que nos pueden ayudar en ciertas áreas estratégicas del ministerio. En este contexto, existen muchos pacientes que llegan muy tarde. Cuando un paciente no tiene la indicación de hacer una de estas craneotomías descompresivas o lo realizamos en todos los pacientes. Y en el caso de ser así, ¿cuáles son las complicaciones de una atención tardía? Se puede realizar hasta 72 horas, o sea, la craniectomía descompresiva no es que es la primera elección. La craniectomía descompresiva es la última elección, pero tampoco podemos esperar hasta que haya una compresión irreversible del tronco, por ejemplo, tronco cerebral. Entonces, pero si vemos, por ejemplo, como yo les indiqué en esas tomografías, día 1, día 2, va creciendo, aumenta ya 50% y mi paciente empieza a hacer deterioro neurológico, pues es un paciente con indicación para craniectomía descompresiva.
Pero si yo pretendo entrar con un paciente en un Glasgow 5, tengo un NIS de 30, es un paciente con más de 65 años, es un paciente con múltiples comorbilidades, no tiene indicación. ¿Por qué? Porque supera su pronóstico malo versus a lo que voy a hacer. Por lo tanto, la identificación temprana del infarto cerebral maligno es importante, porque ya sé esos signos de crecimiento rápido de la extensión de esto, más deterioro neurológico, ya me habla de que va hacia la malignidad y tengo que hacer rápidamente la craneotomía descompresiva. Perfecto. Una última pregunta y con esto terminaríamos. Hablábamos de ciertas técnicas, pues, que son de la craneotomía descompresiva, y también hemos evidenciado que existe un incremento actual en las técnicas de neuroendoscopía. ¿Existe algún avance tal vez en el tratamiento de estas patologías? ¿Cuál es la actualidad en el Ecuador con respecto al manejo mínimamente invasivo o lo menos invasivo posible en este tipo de casos? Ahora, el tema es que es un infarto masivo, maligno, es una hipertensión endocraneal masiva, entonces no le vería yo indicación de endoscopía, por ejemplo, o una técnica mínimamente invasiva, porque tengo que retirar, deja de ser invasiva porque es una cranectomía descompresiva, ¿no es cierto? Para que toda esa masa salga. Lo veo yo como una técnica mínimamente invasiva pueda solucionar el tema, excepto en la colocación, qué sé yo, de un catéter ventricular guiado por estereotaxia, cuando tengo una hidrocefalia. Hablamos de esto usualmente de fosa posterior que provoca una hidrocefalia, pero necesariamente iría a la cranectomía de fosa posterior para aliviar la presión. En este caso es difícil la aplicación de técnicas mínimamente invasivas para este caso concreto de infarto cerebral maligno. Claro que sí, es muy importante tener esto en cuenta. Y la última pregunta, disculpe, que surge justamente con respecto a esto. Sabemos que es una craneotomía, es un procedimiento quirúrgico, pues que va a tomar bastante manipulación, por así decir. ¿Existen recidivas en los pacientes? ¿Cuál es el porcentaje de estas recidivas? Es decir, ¿vuelven a presentar tal vez o tienen alguna secuela importante que hayan identificado mayormente en su experiencia? Secuelas, claro, la propia enfermedad sí le deja secuelas, secuelas de déficit motor, secuelas de lenguaje, dependiendo del área elocuente que haya sido comprometida. Existen secuelas, pero resulta que el realizar una cranectomía descompresiva temprana puede disminuir el porcentaje de secuelas. Pueden haber recidivas de los ictus, claro está, y esto va a depender esto va a depender de las comorbilidades que tenga el paciente. Si es un paciente con lípidos altos, si es un paciente con problemas de coagulación, si es un paciente fumador, diabético, etcétera, las probabilidades de que se repitan los eventos existen. No le podría decir en qué porcentaje porque no es algo que se especifique, pero yo me atrevería a decir que en un 30%, porque la mayoría de pacientes que sufren un infarto ya tienen los cuidados y se establece la medicación apropiada para evitar. El mayor porcentaje de recidivas podría ser las fibrilaciones auriculares que no son adecuadamente controladas o que son difíciles de controlar, entonces tendríamos recidivas de infarto. Listo, doctora Guzmán. Creo que esas serían todas las preguntas. Le agradecemos en nombre de los organizadores, tanto la ANAMER como COEXPO, por su participación, por su valioso tiempo y pues esperamos volver a contar con su presencia en una próxima ocasión. Muchas gracias, doctora Guzmán. Muchísimas gracias y me disculpo otra vez por el atraso. Muchísimas gracias, doctora. Le agradecemos
Igual pues por su gentil aporte y colaboración a este evento. Que tenga una excelente tarde. De igual manera.